Buenos días con todos, buenas tardes para ustedes. Acá en Ecuador todavía es días. Para mí siempre es un placer el poder estar frente a ustedes y tratar ya de ir consolidando las actividades que hemos venido desarrollando de cara a la culminación de este módulo, ¿verdad? Voy a hacer un breve recuento de lo que vimos la semana anterior con el propósito de optimizar el tiempo y alcanzar a ver la temática que corresponde al día de hoy. La clase anterior habíamos dicho, perdón, la tutoría anterior habíamos establecido esta, esta reflexión del doctor Oscar Díaz Santana, en donde señala que todo un documento tiene un valor y una fuerza probatoria. Pues lógicamente la fuerza probatoria se relaciona directamente con lo jurídico que se deriva del contenido de la pericia documental y que obliga a determinadas personas, sobre todo, a esa gestión probatoria, a esa fuerza probatoria. Es decir, todo documento, desde una perspectiva particular, tiene un valor y ese valor se conecta directamente con la realidad plasmada que se encuentra en el documento. Y por ello, pues, adquiere en determinada instancia un valor y una fuerza probatoria de carácter demostrativo. Habíamos hablado de la falsedad documental de manera general y en donde al hablar de falsedad encontramos algunas actividades relacionadas con este término. Ustedes pueden ver en la imagen de la derecha que hay un texto mecanográfico y en unos óvalos color rojo se identifican unas series numéricas, es decir, unos números, unos dígitos que salen fuera del contexto en cuanto a la presentación en sí del texto en conjunto, es decir, estos números aparecen diferentes y específicamente en los caracteres 3229. Es así donde se identifica por qué aparece ahí y ahí es cuando nosotros debemos preguntarnos qué se pretende con esa numeración, qué significado tiene esa numeración dentro del proceso y dentro del contexto del documento. En términos de semántica, siempre en el ámbito pericial y específicamente en la parte de documentología, grafoscopía, grafología, se suelen utilizar de manera muy relacionada. Hasta cierto punto podríamos decir que se utiliza como sinónimos el término de alteración y adulteración. Estos están vinculados a los hechos de las acciones falciarias o las modificaciones que realizan o se ejecutan en un documento. Y pues desde la perspectiva ya netamente de conceptualización, la alteración es la modificación de los elementos o requisitos esenciales dentro de un documento. Pues de alguna manera esta alteración afecta a las funciones y características del documento y pues puede estar en el orden del texto, el texto escrito, el texto mecanográfico, el texto impreso, las firmas, y esto pues de alguna manera, sin duda alguna, resta el valor probatorio al contenido y deja en tela de duda el valor certificante de lo que está consignado ese documento. Y asimismo, la adulteración no es más que provocar una modificación en una cosa a la cual se falsea su significado y también su alcance. ¿Qué es la manipulación? La manipulación dentro del ámbito documental y específicamente en el análisis pericial de los documentos, la manipulación es un concepto un poco más amplio y genérico que se aplica en la doctrina del análisis pericial. Y este está más enfocado en los campos al delito de la falsedad documental. Por ejemplo, manipulación de un documento en el mercado de valores, en un documento con un alcance de comunicación o bien en el ramado de redes sociales que alude pues lógicamente a la manipulación a la cual se somete una persona, un texto, un documento o como también se conoce en el tema de las redes sociales, las famosas fake news, ¿verdad? Que creo que todos hemos escuchado esos términos. Cuando hablamos de alteración gráfica, sin duda
lo estamos ya centrando a el proceso que desarrolla una persona en el marco de la ejecución de una grafía, es decir, de la escritura. Es así que dentro de estas alteraciones nosotros las podemos encontrar de manera puntual en el ámbito de una acción deliberada o una acción del carácter accidental. Cuando hablamos de una acción deliberada, pues es para tratar de corregir alguna, algún aspecto propio del desarrollo del grafismo, sea en el trazado, sea en el rasgo o en alguna de estas partes del desarrollo gráfico de un trazo pequeño, largo, corto, curvo, extenso, etcétera, etcétera. Y también hablamos de las accidentales cuando por algún efecto externo, por ejemplo, acción del tiempo. Si yo dejo un documento en mi escritorio y está mi escritorio junto a una ventana, los rayos de sol, ustedes saben que es una radiación ultravioleta. Esos rayos de sol le transforman, le alteran de manera particular no solamente el soporte, sino también el contenido tintórico, es decir, la tinta en la cual se encuentre ese documento. Entonces, aquí a eso le llamamos una alteración de carácter accidental. Pero también, según su mecanismo productor, el tipo de esta adulteración o esta alteración pueden ser aditivas. Cuando hablamos de adición es que en este documento estoy ingresando, estoy adheriendo algo adicional, estoy introduciendo algo adicional. Y supresiva, en cambio, es que estoy erradicando, estoy sustrayendo de este documento, que es un original, estoy sustrayendo una parte y la estoy cambiando a lo mejor por otra. Aquí les traigo un ejemplo. Este es de un caso de un municipio de una ciudad que es cabecera cantonal y es la capital de la provincia de Chimborazo. Eso solamente no como corte comercial porque es mi provincia, es mi ciudad. ¿Ok? Este es un caso en donde se dio un acta de un producto de un acto contractual, de una consultoría. Y pues lógicamente se cambiaron algunos términos en cuanto a los plazos de entrega y también a otros elementos constitutivos relacionados principalmente con el cumplimiento de los tiempos y lógicamente las obras. Entonces, este es un caso que se presentó y tuvimos la oportunidad de hacer en mi gabinete el análisis y es aquí donde nosotros encontramos estas acciones de carácter doloso, lo que se conoce las alteraciones gráficas, ¿no? Principalmente en el Disculpe, documento, profesor, pero también, adelante, las láminas no están avanzando. déjeme ver. Nos quedamos en la discutísima. Ahora sí. Ok, me voy a quedar ahí entonces para que puedan visualizarla, ¿ya? Entonces, les decía que dentro de estas alteraciones gráficas, podemos encontrar en este ejemplo de este documento, que es un acta de entrega-recepción única y definitiva por efectos de un proceso contractual de una consultoría. Entonces, en ciertos espacios se incluyeron, como ustedes pueden ver, este es el espacio entre el encabezado y el texto que dice cláusula tercera, se introdujo un texto en el documento adulterado. ¿Ok? Entonces ahí estamos frente a una acción aditiva en donde se añade un párrafo completo de 3 líneas y pues lógicamente se genera se le da otro alcance a este documento, pero solamente en esta hoja. Y si ustedes pueden fijarse en eh, en el documento del costado izquierdo, ¿no es cierto? Donde pueden ver una imposición sellográfica al final, es decir, al pie derecho de ese documento, en donde está una fecha, ¿verdad? Ese es el documento original y el documento alterado
es el de la imagen mucho más clara del costado derecho de la pantalla de la diapositiva y en donde ustedes pueden ver ahí dos rúbricas, ¿no? Que le dan o pretenden darle el carácter de auténtico a ese documento. Cuando se presentan o aparecen los dos documentos ante la autoridad, dice cuál de los dos es el válido. Entonces ahí entramos nosotros en mi gabinete a hacer ese análisis comparativo y pues se logró identificar que efectivamente este documento fue alterado, pues lógicamente bajo el esquema de una adición. ¿Ok? Las alteraciones gráficas pueden ser físicas, químicas, informáticas y mixtas. Las físicas, pues cuando se hace algún tipo de sustracción en el soporte a través de un borrado, a través de un raspado, en donde se pretende eliminar un número, una letra, un texto o básicamente una palabra, una frase. Químicas, ya se utilizan ciertos elementos químicos compuestos principalmente, por ejemplo, puede ser permanganato de sodio, puede ser ciertos ácidos que no atacan a las tintas, pero atacan levemente también al soporte, porque recuerden, el soporte tiene una composición química, física, y pues esos compuestos son alterados, principalmente las fibras. Informáticas, ya como la habíamos visto en el caso anterior, en donde toman la matriz y recorren los espacios, recorren, o más bien dicho, estrechan los espacios y le dejan un sitio en donde pueden adherir, pueden adicionar un párrafo de 3 líneas y es así donde se genera este aspecto. Hoy por hoy hay mucha actividad falciaria y de alteración en el tema informático y que no está, nosotros no escapamos a estas actividades en todos los sitios. En nuestro país, por ejemplo, hoy por hoy se está dando una serie de eventos de carácter delictual a nivel de instituciones financieras, específicamente las denominadas cooperativas de ahorro y crédito, en los cuales varias personas se acercan, o sea, ya son bandas estructuradas en donde se acercan a solicitar un crédito de 10,000, 15,000, 20,000 dólares y presentan una serie de documentos alterados y pues lógicamente muchos de ellos se presentan físicamente y hoy están pidiendo digitalmente para hacer uso de ciertas tecnologías y poder verificar si es que ese documento ha sido trucado o en qué sistema ha sido utilizado. Es decir, en qué software fue confeccionado, si es que es el software original o ha sido editado de alguna forma por algún software específico. Y eso nos dan el análisis de un tema que se llaman metadatos. ¿Ok? Sería bueno algún rato hacer una charla con ustedes de todos estos aspectos propios que le estoy hablando, perdón, en el tema informático, porque hay varios software que son de código abierto y en donde nos sirven de mucho para poder identificar la información que tenemos detrás de lo que visualmente estamos observando en una pantalla. Ustedes saben, la presentación, por ejemplo, actual, que ustedes pueden ver en pantalla, nosotros vemos muy bonitos los gráficos, los colores, los textos, los cuadros, pero nosotros no vemos lo que está detrás para poder identificar. Y hay una codificación, una serie numérica de ceros y números, y cuando nosotros tenemos un software que podemos ingresar para visualizar, sacamos información de la fecha en la que fue hecha, quién es el propietario de este documento, en qué versión del software se hizo y otras características más que nos identifican, como por ejemplo día, fecha y hora de elaboración. También día, fecha y hora de modificación. ¿Cuándo fue la última modificación que se hizo, por ejemplo, a esta presentación? Esa información nos las puede arrojar este tipo de software. Brevemente, la firma. ¿Qué es la firma? La firma, de acuerdo a la RAE, son los nombres y apellidos escritos por una persona de su propia mano en un documento, con o sin rúbrica,
Aquí vale la pena darles a ustedes a conocer que usualmente en el ámbito técnico, la rúbrica es lo que no tiene forma. Es una serie de trazos continuos que no tienen una forma definida. No así el nombre y apellido en la cual una persona estampa una letra y en donde, por ejemplo, si hablamos de mi nombre, Roberto, yo voy a poder leer, identificar ese nombre como tal por la estructura y la secuencia de los trazos que están dados en ese contexto. En cambio, la rúbrica, como les había dicho, es una serie complementaria de trazos que no tienen una forma definida. Así también, de otra mano, hay otra definición respecto de la firma, que es un conjunto de rasgos realizados siempre de la misma manera y que identifican a una persona. ¿Por qué? Porque se constituye en un sello identificativo de la persona. Se constituye en algo que individualiza a la persona. Y por ello es que también se señala, de acuerdo a diferentes autores, que la firma simboliza el yo íntimo. Es una autorrepresentación que caracteriza al autor, al dueño, al propietario de esa firma y que de ninguna otra forma puede repetirse en otra persona, salvo que ya se dé un efecto de eh, modificación en sentido amplio, pero también de falsificación en el carácter que corresponde. La firma manuscrita es conocida también como firma hológrafa y es la que proviene de la mano de una persona, ¿sí? Hoy por hoy existe la mano o la firma robotizada por mano robotizada o brazo robotizado que prácticamente, si usted de manera visual puede ver esta firma, que es la hológrafa o la autógrafa, si nosotros tuviéramos la posibilidad de ver una firma realizada por brazo robótico o por una impresora que tenga las características de 3D, podríamos nosotros visualizar como idénticas, tal cual. ¿Por qué? Porque esas son las capacidades y las especificidades que nos permite la tecnología para poderla colocar al frente en la reproducción de una firma. Pero ya, lógicamente, en el análisis puntual, siguiendo la metodología, siguiendo los protocolos del análisis de una firma manuscrita, podríamos tranquilamente identificar cuáles son las diferencias y separarlas o individualizarlas en el ámbito del cotejo. Esta es la firma original y esta es la firma falsificada o imitada. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor no duden en hacerla, ¿no? La firma auténtica son nombres que se dan dentro del marco del uso de la firma y aquí poseen rasgos de la personalidad que son únicos de ese autor y que refleja el yo interior. Abro un paréntesis aquí para explicarles brevemente. Cuando hablamos del yo interior, estamos hablando a esa condición propia que tiene el ser humano cuando realiza cualquier actividad. Es decir, aquí se conjugan lo físico, lo psicológico, lo anímico para poder desarrollar cualquier acción. ¿Okay? Y en el ámbito de la escritura no escapa esta interacción de lo fisiológico, lo químico también, lo anímico también de nuestra funcionalidad como seres humanos. Al hablar de firma falsa, estamos hablando de que esta no proviene de su real titular, es decir, del autor propio de una firma. Aquí se corre el riesgo, sin duda, de que una firma se pueda presentar como imitada o como inventada. Si ustedes pueden ver en las gráficas, en las ilustraciones de las imágenes que se presentan en esta diapositiva, ustedes pueden ver en la parte superior, es decir, en la primera imagen, el nombre de Jaime Cucalón. Este es un caso que se hizo hace varios años y en donde se identificó una serie de personas que se aprovechaban de una exoneración
y para la importación de vehículos que tienen el cuerpo de bomberos aquí en el Ecuador hace años. Y pues estas personas se aprovecharon de esto y falsificaron una serie de documentos para beneficiarse de esa importación exonerada de vehículos acá al Ecuador. Y ustedes pueden ver en la parte inferior, en la segunda imagen, que está en color azul, ¿no es cierto? Ciertas detenciones, ciertas tremulaciones y ciertas paradas en el momento de la ejecución, sobre todo en los primeros trazos. Y ya para ahí, de ahí hacia esa A que podríamos identificarlos como una A, pues esa serie de trazados armónicos no se presentan tan armónicos y hay una diferenciación básica en en el desarrollo del trazado gráfico. ¿Ok? Este era el ejercicio que tenían que hacer. Yo les había indicado, ¿no es cierto?, que el calco es un procedimiento para reproducir algo. Y la forma más fácil de calcar es a través de un vidrio o un elemento transparente y en donde podemos nosotros con el auxilio de un elemento escritural realizar esa reproducción. Por eso se habla de un calcado. Y este calco es directo e indirecto. Directo es cuando la transparencia se hace a través de un negatoscopio, por ejemplo, la que utilizan los médicos para visualizar las radiografías. Ese es un negatoscopio, ¿verdad? Mediante un papel de calco también, es decir, un papel mucho más transparente en donde yo superpongo y realizo el dibujo. Y procedimientos indirectos a través de un punzón o un surco, es decir, yo pongo la matriz original y la repiso, eso se llama indirecto, ¿no? La repiso y esto me traslada una depresión en el soporte y posteriormente yo la repaso. Una es la repiso y luego es la repaso, porque voy llenando en esos surcos en la tinta o la coloración para que tenga esa sensación de una firma auténtica. Aquí vamos a ver, perdón, aquí vamos a ver, ustedes pueden identificar de manera particular esta es una técnica de superposición en donde yo tomo el documento original y superpongo el cuestionado. O al revés, puedo hacer el cuestionado y superpongo el original y por transparencia o apoyándome con una fuente de iluminación tipo negatoscopio, puedo yo visualizar ese trazado. Y aquí es donde podemos identificar, si ustedes se percatan, cierta discordancia, cierto descuadre, sobre todo en el texto que es impreso por un mecanismo externo que usualmente se llama periférico, ¿sí? Un periférico de impresión, básicamente nos referimos a una impresora o a un plotter en el caso que así se lo requiera. No así el texto manuscrito en donde hay una coincidencia relativamente muy precisa, por así decirlo, aunque sobre todo en los óvalos, si ustedes pueden percatarse, existen variaciones. Las imitaciones serviles. Este era el otro ejemplo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? O tenían que hacer y tienen que presentarlo. El objetivo de de este trabajo, y me detengo de manera particular para explicarles un ratito después de darles a conocer el tema de lo que se conoce como imitación servil, es que las principales características de esta imitación servil son trazos lentos, son paradas que se presentan de carácter innecesario, hay ciertos reenganches o retomas que se llama, y esto pues genera una confusión en la persona que está realizando, pero también nosotros visualizamos en el objeto material, en el caso que ya nos encontramos realizando una pericia comparativa, ¿cierto? Es decir, en el trazado gráfico de esa firma, de ese texto manuscrito. ¿Qué es lo que se busca con el ejercicio que se les plantea a ustedes? Que no solamente experimenten el tema del calco, que es una forma, una modalidad de falsificación o falsedad,
sino también en esta imitación servil, en donde ustedes puedan identificar ciertas características propias durante la ejecución. ¿Cuáles son las características que ustedes experimentaron en el calco? ¿Cuáles son las características que ustedes experimentaron en la imitación servil? Y ahí también se ponía al final una nota que ustedes hagan una pequeña reseña de cómo se sintieron. ¿Fue cómodo? ¿Fue incómodo? ¿Para quién le resultó interesante? ¿Para quién no le resultó interesante? ¿Qué sintió el momento que estaba ejecutando esta acción? ¿Sí? En los dos casos. Ese también es el objetivo de el ejercicio que se les presentó a ustedes. Aquí ustedes pueden ver la firma patrón, ¿no es cierto? Es la firma original, la que nosotros usualmente podemos tener para el análisis comparativo y también la firma falsificada, es decir, la que se está cuestionando, la firma que ha sido puesta en cuestionamiento por efectos de cualquier acción, sea en el ámbito civil, sea en el ámbito mercantil, sea en el ámbito laboral. Las imitaciones de memoria, estas son unas falsificaciones, pues que básicamente se evoca a la memoria en un momento determinado y no está disponible usualmente este patrón. Aquí podemos nosotros identificar de manera puntual y si nosotros tenemos esa capacidad retentiva, como se llama, esa memoria fotográfica, podríamos recordar cuál es la diferencia entre la falsificación de servil frente a la falsificación memórica, pero en función del gráfico, es decir, de la imagen que se está presentando en el ejemplo a ustedes demostrado. Las imitaciones libres o por componentes propios. Este es un tipo de falsificación en donde el falsificador tiene ya un campo de asimilación de grafía, ya está entrenado de manera particular y hasta cierto punto está haciéndose como propio su trazado gráfico. Y aquí ya depende, lógicamente, de la práctica, de la habilidad que tenga el falsificador o el falsiario, de la cantidad y la calidad de entrenamientos que tenga esta persona. Este es ya un proceso mucho más elaborado en el cual la persona tiene un procedimiento propio y un proceso de ejercicio práctico. Aquí tenemos un ejemplo, está un poco más elaborado, pero aún así tiene ciertas diferencias sustantivas, pero que han mejorado, por supuesto que sí, pero es lo que nosotros podemos evidenciar. Falsificaciones o falsedades sin imitación, pues aquí lo que le interesa a la persona es, sin importar la forma, sin importar la identidad gráfica per se, lo que hace únicamente es usurpar esa identidad. Y aquí tenemos una falsificación sin imitación. Miren, aparentemente se presentan como muy similares, pero si vemos los movimientos, si vemos las definiciones en cuanto a las características del inicio, los finales, los escapes, etcétera, etcétera, se presentan diferentes. Y ustedes pueden ver cuál es más veloz y cuál es más lenta. ¿Y por qué se puede definir cuál es más lenta y cuál es más veloz? ¿Quién me dice? Por como comienza y como termina. Hay un momento cuando uno está escribiendo muy rápido que tiende como de pronto a, el bolígrafo le da mucho más velocidad y entonces pierde más soporte o pierde más fuerza en el soporte y entonces queda más fina, queda más, como se ve ahí, la primera, se ve que la hicieron como muy rápido, porque hay momentos que pierde como fuerza en el soporte. La Tiene presión, como la presión. A Muy mayor rapidez, bien. mayor presión. correcto. Pierde presión. A la medida que va muy rápido, va perdiendo presión. En la primera se puede observar a mitad de la firma y después al final se ve como que pierde presión en el soporte, en la tinta con Ujú. el papel. ¿Cómo le ven en los gramas? Los gramas son esas figuritas que parecen como una P, sobre todo en la falsificada, ¿sí se dan cuenta?
¿sí? No se fijen en la forma en sí, fíjense en el trazado. Es como que es más tembloroso en la firma falsificada por la inseguridad que su propio cerebro le está diciendo, esta firma no es tuya, esta firma la estás imitando. Y acá, sí, acá básicamente lo que se pretende es que esto no sea bajo una imitación, pero nuestro cerebro nos juega esas malas pasadas y por eso se presenta así, ¿ok? Las autofalsificaciones. Esto ha sido muy discutido a nivel de doctrina en el ámbito pericial de la documentología, la documentoscopía, la grafología. Pues aquí se tratan en sí de firmas falsas realizadas por parte de su legítimo titular. Y aquí, por ejemplo, voy a abrir un pequeño paréntesis, porque me decía alguien de ustedes, de los doctorandos, me preguntó, mire, tengo unas firmas a las cuales tengo que imitar, tengo que dar cumplimiento, ¿no es cierto?, a la tarea, al objeto de tarea. Dice, pero se presentan totalmente diferentes. Y no es que se presentan totalmente diferentes. De principio, si yo les pido a ustedes que firmen o realicen 20 firmas cada uno de ustedes, ninguna es igual a otra. Cuando hablamos de igualdad per se y en sentido estricto, cuando hay una falsificación por ejemplo, por una reproducción informática o cuando existe una posición de una firma digital o digitalizada, cuando ya existe algún medio en donde hay coincidencia plena de cada uno de las porciones, de los espacios, de los tamaños, de las proporciones de la firma, ahí hablamos de que hay exacta coincidencia. Caso contrario, ninguna firma es igual. Y por ello, dentro de esto se habla de las autofalsificaciones, autodefiguraciones, también algunos autores lo señalan, o simulaciones de falsedad, que intencionalmente hay un cambio por efectos de alguna motivación. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Antes de la pandemia, llegó a mi despacho un contrato de compra-venta entre dos socios de una empresa, que usualmente puede pasar y suele pasar mucho, ¿no? Y el uno ya en litigio dijo, esa firma no es mía. El otro, el beneficiario y el que estaba siendo el beneficiario de este litigio, dijo, no, es la firma de él. Entonces, claro, hubieron dos informes periciales que el uno decía que sí era la firma y el otro decía que no era la firma. Entonces llega a mí para que yo sea un perito dirimente. Entonces, lo típico cuando a uno le está en esta postura de perito dirimente ha sido designado por orden de autoridad competente, pues les traen o quieren presentarles el documento, perdón, el peritaje con un resultado y el peritaje con el otro resultado. Eso está bien para la autoridad judicial, pero para nosotros los peritos es qué se comparó en el uno y qué se comparó en el otro. Eso es lo que nos interesa. Entonces, ¿para qué? Para ver si efectivamente los dos peritajes, los dos peritos, las personas que hicieron ese trabajo pericial, realmente compararon lo mismo. Porque hay veces que comparan algo diferente y ese resultado puede ser diferente. ¿Ok? Entonces, en este sentido, se hizo este análisis comparativo, efectivamente se identificó que comparó el documento, pero adivinen qué identifiqué yo, que sí eran las firmas, pero esas firmas era de un documento llenado en blanco. Es decir, como había confianza cuando estaban en buena lid los compadres, y ustedes han de haber escuchado, o a lo mejor en Venezuela también se utiliza, peleados los compadres, se sacan los cueros al sol, ¿verdad? Pero mientras están en ese idilio de comercial, de buena lid, no pasa nada, hay un exceso de confianza. Pues esta persona, el demandado, firmó el documento en blanco y si era su firma. Y la persona lo que hizo es llenar a su favor un contrato de $300,000 nada más. Miren, por ejemplo, justamente en todos estos aspectos en cuanto
a lo que es la autofalsificación. Y este el ejemplo, ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la firma? ¿Hay diferencias? ¿Hay semejanzas? ¿Qué me dicen? ¿Quién se anima? Sí, creo que cuando es autofalsificación existe siempre un patrón a seguir. Por ejemplo, en la B podemos observar que tiene un punto de inicio que es similar incluso a la falsificación. E incluso al terminar también se puede verificar como que el cerebro sabe que esa es la firma, ¿no? Los detalles se dan como en el centro de la falsificación, no al inicio ni al final. ¿Ya? ¿Alguien más? Profesor, también se observa que con respecto a la caja de renglón existe como la misma altura y la misma distribución espacial en cuanto a los rasgos y los trazos. Ujú. Ya, perfecto. Las dos personas que han participado lo han hecho muy bien en el análisis y en la exposición. ¿Algo más? Yo diría que la fuerza de Eh, apoyo pareciera ser constante también. sí, La fuerza de apoyo pareciera ser constante, aunque son dos firmas distintas, pero la fuerza de apoyo se mantiene constante en todo el trazo de la rúbrica como tal. ajá. ¿Cómo está? ¿Hacia dónde inicia la firma espacialmente en la caja renglón que justamente nos enunciaba el compañero Piña? Está hacia la izquierda, ¿no es cierto? Nosotros poniéndonos en el plano de la visión, hacia la izquierda, bajo la línea de escritura, hay ese trazo. Eso es de nuestro cerebro, ¿ya? Cuando uno le pone la línea de pauta, nuestro cerebro, o sea, el ejercicio que les dice, ¿se acuerdan el primer ejercicio? De a cuántos milímetros del margen izquierdo, a cuántos milímetros de la línea de pauta. Sí, Cierto, este profesor. trazado bajo la línea de pauta es un automatismo que está en nuestro cerebro, Cierto, iba a ¿ya? referir esto, la motricidad automática del ejecutante. Se ve que a pesar de que existen unos rasgos diferentes, se ve que existe la misma ejecución de los trazos y los rasgos. Ok. Sigan mi dedo, sí ven mi dedo, ¿verdad? Verán, en el trazo, este que prácticamente le da inicio bajo la línea del renglón, hace este movimiento de abajo, perdón, de arriba hacia abajo, un poco a la izquierda. Y en esta pequeña curvatura de este trazo, hay, por la velocidad, hay una pequeña detención. Y esa pequeña detención es como que le deja una manchita más de tinta por la velocidad y el movimiento que está preparándose para subir el bolígrafo. ¿Ya? Esa es una característica que mantiene el escritor y el escribiente en toda la ejecución de sus grafías. En un falsificador, él no se va a percatar de esto que nosotros en este momento les estoy describiendo. Falsificación por mano guiada. Ustedes van a decir sobre ese trazado sobre Jorge Guerrero. Este es un caso que tuve en un pueblito a hora y media de aquí de la ciudad de Quito, en donde se hizo un testamento. Y esta persona estaba tan enferma que aparentemente la persona que le apoyaba, que básicamente eran los dos empleados, le tomaban la mano para que pueda, por mano guiada, realizar su firma. Pero él estaba tan deteriorado ya en su condición física, motriz, psicomotriz, que no podía. Pero aparece así y con esto demandan. ¿Cómo ustedes hacen una comparación en torno a esto? Ujú. Tenemos igualmente firmas legibles, firmas ilegibles, firmas semi-ilegibles. Ustedes pueden ver con los ejemplos claramente ya podemos identificar cuáles son las características y por qué hablamos de una firma legible, por qué hablamos de una firma ilegible y por qué hablamos de una firma semi-legible. ¿Ok? La firma completa.
media firma y un bisé. Adivinen de quién es la firma que aparece ahí en imagen. Adelante, por favor. ¿Alguien levantó la mano? Sí, buenas tardes, perdón, para todos, bendiciones. Profesor, quiero hacer referencia que aunque ciertamente usted nos ha orientado para el conocimiento de muchas herramientas que se pueden observar a la hora de una falsificación por imitación de firma, por mi experiencia, hay delincuentes que se han dado la tarea de practicar de manera permanente, de manera frecuente, la imitación de una firma, bien sea por calco directo o indirecto. De hecho, hay algunos casos donde los peritos, los expertos, han tenido que buscar muchísimas muestras para poder cotejar esa muestra indubitada para establecer efectivamente si se trata de una falsificación o si es auténtica la firma. Yo tuve la experiencia hace cierto tiempo de un delincuente, entre comillas, experto en la materia, que nos hizo trabajar muchísimo, porque de hecho cuando practicamos la visita domiciliaria, pudimos ubicar, localizar algunos cuadernos, hojas en blanco, donde de manera indefinida hizo las prácticas de esta firma, la cual falsificó y con ello pudo de alguna manera sustraer algunos fondos al patrimonio económico de la persona víctima. De tal manera pues que es importante que aunque la firma que usted colocó previamente, aunque tengamos experiencia, la persona intentó, por darle un nombre, de falsificar. No obstante, se evidencia diría yo, la debilidad en cuanto al trazado o la motricidad de la persona autora que falsificó la firma. Por supuesto, muchísimas gracias. Sin duda, es así como suceden este tipo de eventos, ¿no? Falsificaciones. En el análisis pericial debemos ser muy cautos y cumplir con el protocolo, porque a veces se cometen errores en función de ese exceso de confianza y cuando no se cumplen todos los protocolos. Ver que los elementos sean suficientes en cantidad y en calidad, ver que todos los requisitos propios del sistema que esté utilizando, si es el sistema, por ejemplo, escopométrico, si es el método grafoscópico, si es el método grafonómico, cualquiera de estos tenga que cumplir con todo lo que los pasos que señalan. Veo también que está una persona levantada la mano en la pantalla. Sin, Sí, profe, hola, es Yoconda. por favor, adelante, Yoconda. Profe, que usted preguntó que de quién era esa firma y logró leer que dice, visualiza Roberto Romero. ¿Quién será ese? Moreno, perdón. ¿Quién será ese? Ahí Exacto. visualiza. Que le quería comentar que en una oportunidad yo estaba, todavía no me había graduado de abogado, había interpuesto una demanda por ante el tribunal y resulta que en ese momento mi abogado requería mi firma, pero yo no estaba aquí en Venezuela y él me la falsificó. Y cuando yo regreso a Venezuela, él me dice, mira esto y tal. Y yo lo leo y yo, chévere y tal, vamos adelantando, le digo yo, vamos avanzando. Y me dice, ¿qué observas ahí? Y yo, no, todo bien. Y me dice, ¿tú firmaste ese documento? Y yo lo veo, pero claro, como yo tenía bastante tiempo fuera de Venezuela, ni me acordaba que había firmado y que no. Y yo le digo, sí, todo bien. Y me dice, ¿esa es tu firma? Y yo me entré en duda. Resulta que el abogado me había falsificado la firma, pero había quedado tan exacta que yo no me había percatado. Fue porque él me dice, esta es tu firma. ¿Qué tal? Pero claro, como era para mi beneficio, yo no dije nada y no hice nada porque iba ganando mi demanda. Me quedé calladita, pero el hombre la hizo bien en ese sentido. Eso suele suceder justamente y eso se da, caen en las tipologías de las falsificaciones que les había señalado, ¿no es cierto? Y sí, y en honor al tiempo, que ya estamos prácticamente llegando, se nos consumió todo el tiempo, esta firma es justamente la mía, ¿no? Ustedes ven la firma completa y ese es el ejemplo, ¿no? La firma completa es que abarca todos los componentes de su firma. Una media firma es la que yo utilizo, por ejemplo, para rubricar ciertos aspectos propios que tengan consonancia con algún documento por efectos de rapidez.
pero ya un vice es lo que usualmente en contratos, en varios documentos que hacen parte de un solo documento, es decir, varias hojas, varias páginas de un solo documento, hago ese pequeño vice, ¿ok? Y eso es importante considerar. Esto es importantísimo por el ejercicio que se acuerdan y yo les hice al inicio, ¿ok? ¿Por qué es importantísimo? Porque usted, su cerebro, su grafomotricidad, su habitualismo gráfico, le posiciona y le dice automáticamente dónde tiene que escribir, a qué distancia lo tiene que hacer, en qué posición y dirección lo tiene que hacer, ¿ok? Entonces aquí, cuando tenemos en la primera columna tercio inicial, es cuando usted comienza a escribir desde la izquierda hacia la derecha. Y comienza a escribir, me refiero a la ejecución de su firma. En el tercio medio es cuando usted visualiza y, por ejemplo, en la línea de pauta usted pone doctora Yoconda X, ¿verdad? Usted ya le ve su pie de firma y ya sabe en qué ubicación, en qué dirección usted lo va a poner. Y hay casos en que igualmente toman cierta parte de esa línea de pauta y la ejecutan y lo hacen hacia el tercio final. No es que nosotros medimos de manera exacta, pero nuestra mente ya nos ubica y como estamos habitualizados a eso, inmediatamente nosotros sabemos dónde vamos a iniciar el trazado gráfico. Aquí, en el espacio, cuando ya tenemos la línea de pauta, ustedes pueden ver en la columna de la izquierda cómo se llama cuando escribimos sobre la línea de pauta. Ese tipo de escritura o firma se llama sobrealzada. La firma está sobrealzada, ¿ok? La firma rasante es cuando está prácticamente topando la línea de pauta, al ras de la línea de pauta. Y decimos, esa firma está ubicada en el espacio rasante. Cabalgante es cuando está y topa la línea de pauta, es decir, está sobre la línea de pauta, ¿sí? Y esos son los ejemplos que ustedes pueden visualizar y esto depende ya del habitualismo gráfico de cada persona. La variación de la firma. Aquí hay una evolución, pero por esa evolución no puedo decir que son las mismas o que han cambiado o que no son las mismas o que ha cambiado drásticamente. Tenemos que buscar, visualizar. Miren, esta firma del 2001, perdón, del 2003 al 2016. Prácticamente estamos hablando en buen término de casi 17 años, ¿sí? Casi 17 años de diferencia, pero mantiene la inclinación, mantiene ese automatismo, mantiene los espaciados entre, entre las palabras, mantiene la morfología, pero también el enlazado entre los caracteres. Son cosas que tenemos que visualizar. El ejercicio que ustedes ya lo hicieron y el objetivo era que justamente ustedes puedan, por ejemplo, en el segundo ejercicio, tienen un óvalo más grande y un óvalo más pequeño. Nuestro cerebro, y eso se llama homeotesis, ¿sí? Homeotesis. Nuestro cerebro ve esto y lo que hace es, en el espacio más grande, adecúa su grafía, su firma como usualmente lo hace. Y en el espacio más pequeño, lo que hace es, su cerebro le da la orden que reduzca el tamaño y lo coloca ahí. Ese es el ejercicio fundamental y el objetivo de este ejercicio número 2. Y lo propio con los otros espacios que se pusieron aquí, por ejemplo. Hubieron personas que lo hicieron como lo hacen normalmente y salieron de la caja. Pero el objetivo es que usted se dé cuenta y pueda identificar de manera clara en un determinado momento que su cerebro lo que hace es acondicionarle para que su grafía
la pueda ubicar en esto, sin perder la calidad ni las características propias de la forma, el trazado, la velocidad incluso. ¿Ok? Lo propio aquí, ustedes ya vieron acá, y aquí vamos a ver brevemente y ya para terminar, porque tenemos apenas 3 minutos para cerrar. Aquí ustedes van a ver una serie de ejercicios en cuanto a la firma dubitada y la firma testigo. La firma dubitada es la que se tiene cuestionamiento y la firma testigo es la que nos presentan de un trabajo. Alguien nos mencionaba de un cuaderno de escritura. Pues esas, nosotros hacemos la comparación y decimos, sí, de este cuaderno que se le atribuye a Roberto Moreno, que yo no tengo certeza, yo la certeza la doy es cuando ya hago esa comparación y digo, sí, esta firma que se presenta ahí dubitada versus esta firma testigo, ¿se corresponden o no se corresponden? Entonces, la firma testigo que se dice ser de Roberto Moreno no es quien hizo esta firma a nombre de Luis Molina. ¿Ok? Otro ejemplo es este, miren, esta, aparte de la edad, es la poca cultura gráfica de la persona. Ustedes pueden ver ahí 73 años y en el cuerpo de escritura que se le toma, ahí la persona esta nos da a conocer cada uno Sí, de sí, sus tranquilo. caracteres y uno puede Gracias. visualizar cómo está ejecutando la escritura, cómo ejecuta. Y si ustedes hacen un análisis de la serie numérica, que en principio, en la firma dubitada aparecería que es la misma persona, pero ustedes pueden ver con la firma indubitada y la serie numérica hay diferenciaciones no solamente en la forma, sino en el trazado, en los inicios. ¿De dónde inicia el trazo? ¿Dónde termina ese trazo? ¿Qué forma tiene el trazo? ¿Cómo se constituye, por ejemplo, el número 7? ¿De cuántos trazos se constituye el número 7? ¿Cuáles son los espacios? Por ejemplo, yo aquí, y haciendo analogía, les pido que se fijen en el número 17015 versus el número 17015 de donde están los documentos, digamos, las grafías de la firma indubitada. Y ya para finalizar, ¿qué característica, cómo se presentan esos números? ¿Están de manera individual cada uno de los números o hay algún tipo de agrupamiento? La pregunta más concreta. No, por supuesto que se ve un tipo de agrupamiento, profesor, pero el 7 efectivamente marca la pauta porque fíjese que en la firma indubitada, el 7 coincide las veces que lo escribe perfectamente y en este otro que está a la izquierda, la F, el Ujú. 7 para nada se parece, igual que el 5. ¿Usted qué vio? ¿Cómo le vio el agrupamiento? ¿Me puede decir cómo está agrupada? ¿Uno, uno, dos Al o principio, tres? la que está a la izquierda, se ve el agrupamiento más, o sea, los primeros, como que los primeros 5 dígitos, luego 4 hace el slash, la viñeta Ajá. y después coloca el 5. Y en la anterior se ve como que el 17 separado del resto del grupo de los números. Pero el Ya. 5 se observa muy distinto, igual que el 7. Ajá. Usted lo describió muy bien. Hay dos grupos en la cuestionada, ¿no es cierto? En los números cuestionados hay dos grupos, de 5 números y 4 números, el slash y uno solo. Acá, como yo le veo, y a lo mejor póngase a pensar, estimada Yoconda, es de 2, 1, 2, 2, 2, 1. Es decir, el 17 lo hace como agrupado, le deja el cero suelto de manera individual. El 15 lo hace agrupado, incluso por los pequeños espacios, los pequeños intervalos. El 94 le hace agrupado, el 51 le hace agrupado, el slash y le deja el 5 solito. ¿Por ¿Cierto? qué creen que es eso? Porque nuestro cerebro nos manda
Así nosotros ya aprendimos. Y esos automatismos, el falsificador no los toma en cuenta. ¿Ok? Correcto. Y solamente para finalizar, yo les había puesto de este caso de la ciudad de Riobamba, ¿sí? Esta es la rúbrica, este es el VICE que aparece en una de las hojas que se cambiaron. Ustedes me pueden decir, ¿se presentan diferentes? Por supuesto que se presentan diferentes. ¿Tienen movimientos diferentes? Por supuesto que tienen movimientos diferentes. Entonces, la persona que tenía interés en ese documento, pues lo hizo y lo cambió en ese sentido. De mi parte, vamos a terminar aquí. Agradezco su atención. Quisiéramos seguir en la actividad, pero entiendo que ustedes tienen que cumplir también con el otro módulo y el profesor. Y pues seguiremos en contacto, ¿sí? No se olviden de subir las tareas. Las personas que no han complementado, por favor, háganlo, porque sobre eso vamos a elaborar, a evaluarlos y también vamos a presentarles una última actividad que es muy cortita, muy pequeña, que está en función de lo que hemos visto el día de hoy. ¿De acuerdo? De mi parte, Profesor, muchísimas disculpe. gracias. Un placer.